actualmente adjunto del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Dr. Jorge Lizarraga. Ante todo, agradezco la invitación a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura para la presente charla, en el marco de la Semana de las Cardiopatías Congénitas. El día de hoy haremos hincapié del papel del pediatra frente a las cardiopatías congénitas y qué hacer frente a la sospecha de una. Lo primero que vamos a evaluar cuando nos acude el paciente a la consulta son sus antecedentes, haciendo énfasis en los perinatales, sin importar la edad del paciente, ya que esto nos puede orientar, como por ejemplo, si la madre durante el embarazo tuvo procesos infecciosos de origen viral, o presentó alguna ingesta de medicamentos como anticonvulsivos, litio, ácidos retinoicos y hormonales, o alguna ingesta de algún tipo de droga, ya sea alcohol, tabaco, enfermedades propias maternas como el lupus y la diabetes, que nos predisponen a una alta gama de cardiopatías, como podemos ver en la lámina. También debemos indagar sobre la historia familiar, la parte hereditaria, como ejemplo, las partes de los síndromes, si las familiares presentan síndrome de Marfan, síndrome de Noonan, síndrome de Holt-Oram. Evaluar también la parte de la consanguinidad, si hay hermanitos, ya sean vivos o fallecidos, que hayan presentado algún tipo de cardiopatía. Eso predispone a un alto porcentaje, un 3%, de que el paciente la padezca. También evaluar la historia personal del paciente, los antecedentes personales como tal. Evaluar si el paciente se cansa con la alimentación, la diaforesis, cianosis a la alimentación, si hay irritabilidad, llanto o dificultad para dormir. Posteriormente pasamos a lo que es el examen físico, donde nos vamos a guiar por orden semiológico, evaluando la inspección, donde vamos a observar la coloración del paciente, el patrón respiratorio, la forma de su tórax, si hay una buena ganancia de peso o no, si cumple con algunas características físicas de algún tipo de síndrome. Luego pasamos a lo que es a la palpación. Se examinará lo que es el pulso periférico, el tórax y la presión arterial. Por último, la auscultación, buscando la presencia de ruidos o soplos. Al evaluar la coloración, vamos a observar la presencia de cianosis o no. Hay que evaluar el grado de cianosis y su distribución, ya que esto nos puede orientar a cierto tipo de cardiopatías, como apreciamos en las láminas, en cuanto si hay cianosis o no. Recordando que la cianosis de nuestros pacientes se debe a una desaturación arterial y casi siempre suele apreciarse en piel y mucosas, cuando se encuentra la saturación de oxígeno por debajo del 85%. En recién nacidos, en algunas oportunidades, suele apreciarse cianosis periférica, pero con saturación normal, debido a la exposición al frío o insuficiencias cardíacas, ya que el flujo sanguíneo es un poquito más lento y hay menor oferta de oxígeno en los tejidos. Luego vamos a evaluar el patrón respiratorio, observando la frecuencia respiratoria, la presencia de tiraje y disnea. En el presente cuadro podemos observar la frecuencia respiratoria normal según la edad y el patrón respiratorio del paciente. Si el paciente es un recién nacido o lactante, vamos a apreciar un ligero aumento de la frecuencia respiratoria con aumento del patrón respiratorio, como vemos en el presente video. En cambio, en los preescolares y escolares observamos un aumento de la frecuencia respiratoria ligero, tiraje intercostal. En los adolescentes se suele apreciar una respiración normal o presentar tiraje intercostal, va a depender de la patología. Ahora pasamos a lo que sería la forma del tórax, donde analizaremos la simetría del mismo. La gran mayoría de los pacientes cardiópatas suelen presentar un aumento a nivel del diámetro anteroposterior o aumento del hemitórax izquierdo. Lo otro es la presencia del latido epigástrico, el cual suele observarse por debajo del apóndice sifoides, y la visualización del latido sistólico también se debe evaluar, el cual no es más que el impulso ventricular y se debe observar en el cuarto espacio intercostal con línea media clavicular, teniendo presente que estos dos últimos signos son sujetivos de cardiopatías congénitas. Se debe observar también la ganancia ponderal, ya que hay patologías que cursan con cianosis y suelen afectar tanto el peso como la talla del paciente. Las acianógenas solo afectan nada más la ganancia ponderal, más no el crecimiento lineal, por lo tanto va a haber una afección solo del peso. Las que presentan sobrecarga de presión cursan con peso y talla normal, a menos que el paciente presente una forma crítica de su patología o aguda de la misma.
Por último aspecto, a nivel de la inspección debemos observar las características físicas del paciente, ya que nos podría sugerir su relación con algún síndrome específico, como por ejemplo el síndrome de Marfan, el síndrome de Noonan, el síndrome de Williams, síndrome de Patau, síndrome de Holt-Oram, síndrome de Turner, síndrome de Down, que cursan con cardiopatías congénitas específicas. Luego procedemos a lo que sería la palpación, donde examinaremos el pulso periférico, el tórax y la presión arterial. En el primer aspecto, que sería el pulso, debemos evaluar la frecuencia cardíaca y el volumen del mismo, recordando que la frecuencia cardíaca varía según la edad y el estado del paciente. Se debe comparar su simetría entre ambos miembros, y ya sea derecho o izquierdo, entre superior e inferior. Recordando que si aparecen ausentes en miembros inferiores y presentes en miembros superiores, nos puede sugerir una coartación aórtica crítica. Si se encuentran débiles en miembros inferiores y bien en miembros superiores, también nos podría sugerir una estenosis aórtica o coartación aórtica. La presencia de pulsos saltones, una persistencia del conducto arterioso y pulsos paradójicos en derrames pericárdicos, pericarditis constrictiva. En el tórax vamos a evaluar dos características principales, siendo la primera el impulso apical, el cual debemos ubicar si se encuentra del lado derecho e izquierdo. Lo más frecuente es que se ubique del lado izquierdo. Una vez que lo ubiquemos en qué lado está, lo vamos a relacionar con los espacios intercostales. Según su frecuencia, lo normal es que se ubique en el cuarto espacio intercostal izquierdo con línea media clavicular izquierda en recién nacidos, lactantes y preescolares. En mayores de 7 años se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular izquierda. Su desplazamiento va a sugerir dilataciones de cavidades. Lo segundo sería la presencia del freno, que este no es más que la sensación de vibración producto de un soplo, signo clave de presencias de cardiopatía. El otro aspecto es la presión arterial, la cual la debemos medir en los 4 miembros y verificar si hay diferencia entre los mismos, ya sea entre derechos e izquierdos, superiores o inferiores. Ahora sí. Entre los últimos aspectos del examen físico tenemos la auscultación, donde debemos verificar la presencia de ruidos o soplos, teniendo presente que un ruido no es más que un sonido vibratorio a la apertura valvular o distensión brusca muscular o de las cuerdas tendidas. Y el soplo son vibraciones audibles de las turbulencias producidas por el flujo sanguíneo a su paso por las cavidades cardíacas en condiciones anormales de presión o velocidad. ¿Qué debemos analizar cuando nos encontramos en la presencia de un soplo? Lo primero que debemos analizar es el tiempo del ciclo cardíaco en que se presenta este soplo, si es en la sístole o en la diástole, en qué área del tórax se ubica o se ausculta, ahí hablamos de la ubicación, sus características acústicas, si es suave, si es rudo, si es en forma de galope, si tiene un sonido piante, y por último su relación con los cambios de posición, o sea, si es postural. Esto nos va a orientar a clasificar el soplo según el ciclo cardíaco. Según el ciclo se pueden clasificar en sistólicos, se ocultan durante toda la sístole, diastólicos, se ocultan durante toda la diástole, continuos durante todo el ciclo cardíaco. Según la ocupación en un ruido, se pueden clasificar en proto al inicio del ruido, meso en el medio del ruido, tele al final del ruido, holo durante todo el ruido. Según la presencia de organicidad, si está asociado a la afectación del órgano cardíaco. Tenemos los no orgánicos, que son los soplos funcionales o inocentes, y los orgánicos, que son todos aquellos soplos patológicos. Teniendo presente que las características de un soplo funcional es que sea sistólico, que su ubicación sea en el borde parasternal izquierdo medio, es un soplo suave, que no se irradia para ningún lado, de intensidad casi siempre es de 2/6, o sea, no es una intensidad alta, suele cambiar con las posturas. Cuando el paciente se sienta, se ausculta con mayor precisión, y si se acuesta, no se suele auscultar. Y el rayos X y el electrocardiograma suelen aparecer dentro de límites normales. En contraste con las características de un soplo patológico,
que casi siempre es de mayor intensidad, de 3/6, que inicia con un primer ruido, que el segundo ruido está alterado y la gran mayoría de los soplos diastólicos son patológicos. Algo que no se nos puede olvidar y siempre tenemos que tener presente: todo soplo sistólico no es compatible con inocente y todo soplo diastólico es patológico hasta que se demuestre lo contrario. Si al examen físico encontramos un hallazgo que nos haga sospechar de una cardiopatía congénita, debemos solicitar estudios complementarios. Uno de los más importantes sería la rayos X de tórax, donde vamos a evaluar 5 características importantes. Entre ellas tendríamos la calidad técnica, la cual debe ser bien centrada, bien penetrada, bien inspirada, bien colimada y adecuadamente identificada. Segundo, tendríamos el situs, que lo normal sería que sea un situs sólido, donde evaluaríamos la ubicación de la cámara gástrica, la cual debe ir del lado izquierdo, y la sombra hepática del lado derecho. Tercero sería la ubicación de la punta, la cual debería estar del lado izquierdo por encima de la cámara gástrica. A esto lo llamamos levocardia. Cuarto sería la presencia o no de cardiomegalia, la cual la vamos a detectar realizando la medición del índice cardiotorácico. En la lámina apreciamos un ejemplo, donde 1 es A, 2 es B y 3 es C, recordando que la fórmula es A más B entre C. Y por último, evaluaríamos lo que sería el flujo pulmonar. Ahora vamos a apreciar algunos rayos X con alteraciones en la silueta cardíaca, propias de cardiopatías específicas. Como por ejemplo, en la primera imagen vamos a apreciar un pedículo angosto con presencia de una escotadura a nivel donde debería de ir la arteria pulmonar, que sería el segundo arco en la silueta antes explicada, e hipoflujo pulmonar. Esto nos permite apreciar la silueta cardíaca en forma de bota, propio o característico de una rayos X en tetralogía de Fallot con atresia pulmonar severa o estenosis crítica de la arteria pulmonar o en atresias pulmonares. En la segunda imagen vamos a observar la forma de la silueta cardíaca un poco más alargada, con una vena cava superior dilatada y una forma de luna creciente en la zona inferior del pulmón, signo característico del síndrome de Cintarra en las conexiones venosas anómalas pulmonares. En la presente lámina tenemos 2 radiografías. En la primera vamos a apreciar un mediastino ensanchado, dando la forma cardíaca, la silueta cardíaca tomando una forma de muñeco de nieve o un 8, signo característico de una conexión venosa anómala pulmonar total. En la de al lado se va a apreciar un pedículo angosto o un mediastino estrecho. La silueta cardíaca va a tomar una forma ovalada, parecido a una postura de gallina, signo característico de una transposición de grandes vasos. Debemos tener presente siempre que todo recién nacido con soplo que posea características subjetivas de que este soplo sea patológico, haya presencia de cianosis o no, y a su vez existe un esfuerzo respiratorio, debe ser evaluado de forma de emergencia por un cardiólogo pediatra, ya que éste podría requerir una intervención quirúrgica en las primeras etapas de la vida. Aquí, en esta lámina, menciono algunas de las cardiopatías de acuerdo a la presencia o no de cianosis, siendo casi todas las cardiopatías mencionadas la realización de alguna intervención quirúrgica en las primeras etapas de vida. Si observamos signos parecidos en la etapa de la lactancia, también deben ser vistos de emergencia por un cardiólogo pediatra, no porque ameriten una intervención quirúrgica, sino porque ameritan tratamiento cardiovascular. Aquí les muestro una gama de cardiopatías divididas en cianógenas o no, que suelen presentar sintomatología después del primer mes de vida, cuando inician el descenso de las presiones pulmonares de forma progresiva. Ahora bien, en las etapas de preescolares, escolares y adolescentes que presenten signos clínicos tales como soplos con características patológicas pero de nueva aparición,
presencia de cianosis o no, cansancio y esfuerzo respiratorio, van a meritar igual ser evaluados por un cardiólogo pediatra. Sin embargo, las cardiopatías que suelen presentarse son las adquiridas. Aquí en la lámina las dividimos en cianógenas y acianógenas. Entre las cianógenas tenemos la hipertensión pulmonar de origen primario y las acianógenas tenemos la cardiopatía, las miocarditis, la pericarditis y el Kawasaki, siendo el Kawasaki un criterio de referencia de emergencia, ya que recuerden que hay dilatación de las coronarias. Una vez que está dilatada la coronaria, no hay regresión. Las cardiopatías congénitas o adquiridas suelen manifestarse sus complicaciones en dos formas o dos presentaciones, que son las crisis de hipoxia o insuficiencia cardíaca. Todo va a depender si son cianógenas o no. Debemos recordar que la crisis de hipoxia es una condición clínica de gravedad súbita de la hipoxia, que acarrea reducción abrupta de la oferta de oxígeno a los tejidos, con la consecuente acidosis severa que puede ocasionar daños neurológicos e incluso hasta la muerte del paciente. ¿En cuáles pacientes pueden ocurrir? En aquellos que presenten tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, transposición de grandes vasos, doble tracto de salida del ventrículo derecho con estenosis valvular pulmonar severa o transposición de grandes vasos. Como consecuencia, podemos observar que cuando hay una crisis de hipoxia hay un aumento de la demanda de oxígeno que conlleva a una hipoperfusión. A su vez, tenemos espasmos del músculo infundibular que exacerba la hipoperfusión. Hay cambios entre la oferta y demanda de oxígeno y dióxido de carbono, conllevando a una acidosis metabólica, afectando el centro respiratorio. Por tal motivo, la clínica que van a presentar estos pacientes son aumento de la cianosis, irritabilidad, sudoración profusa o diaforesis e hiperacnea. Esta patología tiene desencadenantes y complicaciones. Entre los desencadenantes tenemos el llanto, la defecación, la alimentación, el esfuerzo y otras patologías casi siempre suelen ser infecciosas. Las complicaciones más frecuentes es acidosis metabólica, flacidez, síncope, convulsiones, ictus hasta la muerte. Ahora bien, en el tratamiento tenemos medidas generales y específicas, donde entre las medidas generales tenemos la posición genupectural, lo que aumenta la resistencia vascular periférica y el retorno venoso, mejorando así la dificultad respiratoria y el dolor. La presencia de oxígeno húmedo o la colocación del mismo va a disminuir el trabajo cardíaco. A los accesos vasculares el paciente debería de tener 2 vías periféricas y el confort térmico. Entre las medidas específicas, el sulfato de morfina a la dosis descrita, en que nos ayuda a aliviar el dolor, el beta bloqueante a la dosis mencionada, el bicarbonato de sodio para corregir la acidosis metabólica y tratar la causa subyacente. La otra complicación que suele manifestarse en las cardiopatías congénitas acianógenas es la insuficiencia cardíaca. Estas pueden ocurrir en pacientes con cortocircuito de izquierda a derecha, canal auriculoventricular, lesiones obstructivas del arco aórtico, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, anomalía de Einstein, tronco común, conexión venosa anómala pulmonar total y ventrículo único. Esta patología de la insuficiencia cardíaca se suele clasificar según la clasificación de Ross modificada para niños, en cual él la clasifica en 4 estados. La clase 1 es el paciente asintomático, el cual no amerita ningún tipo de tratamiento. La clase 2 es aquel que presenta taquipnea leve o sudoración con las comidas en lactantes y disnea con el ejercicio en niños mayores. A este paciente es el que presenta la cardiopatía congénita con discreta repercusión hemodinámica, se le coloca tratamiento pero vía oral. La clase 3 hay marcada taquipnea o sudoración con la comida en lactantes, el tiempo de tomas es prolongado con escasa ganancia ponderal y la disnea es marcada en el ejercicio en niños mayores. Este paciente es al que se le coloca tratamiento a dosis elevada.
La clase 4 es aquel que presenta los síntomas pero en reposo, taquipnea, sudoración, retracción torácica o subcostal. A este paciente es el que debemos hospitalizar para colocarle tratamiento. Al igual que en la crisis de hipoxia, esta patología se trata con medidas generales y medidas específicas. Entre las medidas generales tenemos el mejorar los valores de hemoglobina, el grado de hidratación del paciente, la posición antálgica del paciente, un adecuado control de líquidos, teniendo presente que existen cardiopatías de bajo gasto cardíaco. Si el paciente luce deshidratado y es de bajo gasto, no debemos restringirlo porque vamos a disminuir más el gasto cardíaco. La colocación de oxígeno, sedantes o el manejo con la mano. Entre las medidas específicas tenemos la indicación de diuréticos de asas, guardadores de potasio. Disminuir la poscarga con IECA, ya sea captopril o enalapril. El apoyo inotrópico si hay afectación de la función ventricular. Si el paciente tolera la vía oral, se pueden asociar digitálicos para mejorar la función ventricular. Los beta bloqueantes y el apoyo respiratorio dependiendo de la clínica del paciente. En conclusión, no debemos olvidar que no toda cianosis es de origen central, no todo soplo sistólico es inocente, todo soplo diastólico es patológico y que todo lactante con soplo debe ser evaluado por un cardiólogo pediatra de forma de emergencia. Espero haya sido su agrado la presente charla, darle muchas gracias por su atención y estoy atentamente a la orden.